Sally, Chad, Rodrigo, gracias por estar en este panel. Vamos a hacer una mezcla de inglés y español, porque entonces responden en una de las dos lenguas, no importa. y, y vamos a... Voy a hacer algunas preguntas para empezar la discusión y después abro para vos perguntas também. Uma primeira pergunta que me gostaria de fazer é vocês têm já experiências com com o mercado de DF em outros países? Sabe, Raça trabalha com Blue Basic em Itália, Yara está presente mundial e Noxguard em los Estados Unidos também. Em que aspecto pensam que o mercado mexicano será diferente de estes outros países com que já trabalham e por quê? Sally, sí, por favor. ¿Se escucha? Buenas tardes, soy Sally de Raza, líder de proyecto Blue Basic, y creo que la principal diferencia que hoy día está en México es la educación que tenemos del producto. He escuchado durante estos 2 días opiniones bastante interesantes de las certificaciones. Y algo que me gustaría compartir con ustedes es que la certificación hasta cierto punto no importa. Si tú quieres vender AdBlue, tienes que estar en la BDA, porque los fabricantes de equipo original en sus manuales lo único que piden es un producto registrado en las licencias de la BDA para cumplir con las garantías. El AdBlue es un producto, es una marca registrada. Entonces, después todas las otras certificaciones, no quiero decir que sean buenas o malas, quiero decir que debemos de partir de que para poder utilizar la palabra AdBlue tenemos que estar ahí presentes. Hay una lista de 188 licencias, se puede consultar perfectamente en internet, deberíamos de revisarla y saber por qué, porque al final todas las demás certificaciones, ¿por qué son buenas? Porque lo que te piden es que cumplan los estándares de la BDA, que al final la BDA es ISO 22241. Todas las demás se desprenden de ahí. Entonces, la principal diferencia y el reto que México tiene es entender este punto. Una vez que hayamos entendido este punto y sepamos la importancia que tiene, tenemos que trabajar en que todos como productores, como consumidores o como proveedores de materia prima, cumplamos con estos para estar dentro de este mercado. La diferencia es que aún somos muy jóvenes. Yo que trabajo con esta compañía italiana, te puedo decir, nos llevan mucho por delante. Ellos trabajan desde 2006, me han compartido su experiencia, sus foros alrededor del mundo, en India, en África, en Europa, y es muy clara la diferencia que tenemos aún, y es normal, es un mercado bastante nuevo en nuestro país. Gracias. Chad? Yeah, I think it's hard to say exactly. But what I will say is that what our expectation in North America was it would be much like Europe. That didn't happen in a particular way that I'll tell you. So I think that maybe also we can't say that what's happened in either in Europe or U.S. is going to be the way that goes in Mexico. But in our expectation so package was king and still to a great extent in Europe. Bulk was not, it's really only getting into place now in Europe where they really have massive bulk or even high concentrate product. Whereas in U.S., we went to bulk very fast. And that's because we had a lot of people with deep pockets that could put into investments, et cetera. If I had to guess, I would say Mexico might be a hybrid, where you have a good size amount of packaging and a mixture of bulk, just because we've got good people that know they've seen what's happened in the past and they're going to try to get into a bulk, which I think is economic for their customers in most cases. But you'll see probably a blend between what we've seen in Europe and in US, here in Mexico. Okay, thanks. Y Rodrigo, ¿Me puedo repetir la pregunta? sí, en tu punto de vista, ¿cómo piensas que el mercado mexicano será diferente del mercado en los Estados Unidos y o cómo podrá ser similar?
Ok, yo creo que todo se basa en la educación. En educación del cliente final, del usuario final. Pero tenemos que entender el porqué de las cosas. En Europa y en Estados Unidos se vivió la etapa Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 y ahora la Euro 6. Entonces, las economías grandes han vivido el proceso uno por uno. Entonces, han ido aprendiendo de poco en poco. ¿Qué pasa con México? México hemos brincado de la Euro 1 a la Euro 3, a la Euro 4, ahora estamos en la Euro 6. Entonces no le hemos dado tiempo al usuario final a adaptarse a un sistema que funciona. Entonces yo creo que deberíamos frenar un poco, educar al usuario final dentro del Euro 5 y 6 para comenzar el proceso que viene, que sería Euro 7, Euro 8, Euro 9, Euro 10. El mexicano no es una persona que sea maleducada o malintencionada, no lo es. El mexicano es una persona que quiere hacer las cosas bien, simplemente no hemos tenido la oportunidad de hacerlas. Entonces, hoy en día se nos brinda la oportunidad y nosotros como productores o como industria creo que tenemos la responsabilidad de apoyar en lo que podamos al usuario final. Y yo creo que lo vamos a lograr, simplemente es cuestión de tiempo, paciencia y educación. Great. Yeah, thank you. Are there any questions? Does anyone like to ask any questions? Yes. Just tell us who would like to ask two, or if it's for all of them. A mí me gustaría hacer un comentario nada más, que no me gustaría que se formara desinformación con respecto a esto del AdBlue, DEF, los distintos nombres que tenemos en México, que también podría ser un reto. AdBlue efectivamente es una marca registrada de la BDA en Europa, sin embargo la ISO es un estándar internacional y existen distintas certificaciones que permiten avalar que el productor está haciendo conforme a la ISO 22241. Un poco no sé si no es una pregunta, sino más bien un comentario que no me gustaría que se generara cierta desinformación y a lo mejor preguntarles a los panelistas cómo lo pueden ver o si nos pudieran ayudar un poco a aclarar este punto del nombre AdBlue o del DEF o de urea, grado automotriz, en fin. Sí. Chad? Okay, if we got your comment on a level, I think maybe, and we can talk to Jeff, but all the standards go back to ISO standard, right? So no matter what the name, whether it's AdBlue, which is what it became, between the German Manufacturing Association back in 2005, 2006, diesel exhaust fluids that made good sense in U.S. based on what, they thought it would be easy to use, and then Arla 32 in Brazil. So I understand there can be confusion. How do we get around that, especially in Mexico, because you have imports so you have DEF coming from U.S., you have AdBlue coming from Europe. At the end of the day, I would assume it would be DEF here. Not AdBlue, but I know there is a bit of a confusion. So how we get around that, I don't know, but I do know that's all based on the same quality standard. Jeff? What do they call AdBlue that's not licensed by AdBlue? AdBlue. Yep. And people call DEF even if they don't have an API license, right? I don't know. Yeah. Have you got any other thoughts on this? ¿Algún otro comentario? Bueno, una pregunta que me gustaría hacer. En tu presentación, Rodrigo, pero bien evidentemente pueden comentar también Chad y Sally. Cuando hablaste de las formas las formas de venta de EF al público, hablaste de ventas a granel, en botella, en package. Una diferencia entre lo que vemos acá y lo que vemos en los Estados Unidos, en Europa, es la venta a la bomba en estaciones de servicio para camiones. ¿Piensan que esto podría acontecer en México antes de que todos los camiones estén con SR, o piensan que se llevará mucho más tiempo para
para vermos estaciones de servicio con bombas AdBlue? Bueno, yo creo que el crecimiento tiene que ser paulatino. O sea, nadie va a generar una infraestructura si no existe un consumo del producto. Entonces sería ilusorio pensar que el día de mañana todas las gasolineras de México van a comprar el sistema para urea automotriz, AdBlue, DEF, llámenlo como quieran, si no hay una demanda. Entonces vamos a tener que esperar una demanda del producto para que la infraestructura vaya creciendo en el país. Sally? Como decía hace un momento mi compañero, en México no es que hagamos cosas probablemente con mala intención, somos muy creativos. También tenemos que tomar en cuenta que muchas de las flotas importantes, el diésel no van y lo cargan a una estación de servicio, porque los usuarios son muy creativos. Entonces, yo en la experiencia que tenemos con clientes no tan grandes, pero lo que nos piden es tener el granel en instalaciones para ellos suministrar, e incluso nos compran el envase vacío de 20 litros y es con lo que mandan a hacer una ruta larga a su unidad. Entonces también tendríamos que ver que, como comenta Rodrigo, pues no va a ser que de un día a otro haya tantas estaciones de servicio, no solo va a ser paulatino, va a ser que las grandes flotas van a tomar la decisión de en sus patios, donde están sus unidades, van a tener ahí su propia estación para garantizar que el conductor no esté mezclando o comprando, porque es un producto muy fácil de cambiar, ¿no? Al final yo he escuchado muchas veces, es que parece agua o ya no tengo, pues échale agua. Creo que también ese es un punto importante en México, que los dueños de las flotas, los administradores, toman ese tipo de decisiones para garantizar que el producto que trae el sistema sea AdBlue, DEF, urea, etcétera, porque si no, el sistema al final el que lo paga es el administrador o el dueño. El usuario del camión muchas veces no le da la importancia que tiene, como decía Rodrigo. Primero hay que educar al usuario final, pero ese usuario final, como la unidad no le ha costado, es muy difícil llegar a esa sensibilidad del producto. Yeah, Chad? Yeah, I think it's going to take a little bit of a time for the service stations here, and I don't know as much about them as I do in the U.S. I think the size is different than, say, the Pilots and the Love's truck stops in U.S. They have great size, very deep money. I think the other main problem, or not problem, the hurdle that you have in here is they have to solve the diesel problem first. There's a big supply problem, there's a quality, or I should say quality, but getting to the ultra low sulfur diesel. Those service stations need to get there first, and we need to have enough supply in Mexico first and foremost. So I don't see that the first investment they're going to make is a huge bulk DEF tank at their station. So that's my opinion. Any other questions or comments? Sorry, I forgot, I went back to English. Is it okay if I make one question in English? Yeah. Just, I've got things in mind. So, the market is still very small now because it's for some Euro 4 trucks and some US trucks driving across, but we know things are going to become. So, the SCR market will develop next year gradually, and then 2021, every single medium and heavy-duty truck we would expect to be on SCR. So we are talking about a 3-year transition period where there's still a lot to be sorted before every single truck needs DEF. What is the main important thing that has to be done, in your opinion, to avoid Mexico to become, to be like China, Brazil, India, well, not India, but China, Brazil, Russia, where there has been a lot of cheating and the market is, and most trucks are not really performing as they should? What do you think is the main important thing that has to be put into place? Well, en español. Sí, por favor. Yo creo que todo lleva una curva de aprendizaje. Estamos en el inicio de la curva de aprendizaje.
Hoy en día, al haber desinformación, el usuario final no tiene, volvemos a lo mismo, cultura necesaria o la educación necesaria para tomar la decisión adecuada, que es comprar un producto de calidad, que lo que al final del día va a hacer, va a cuidar de su motor, ¿no? Entonces, si el usuario final no tiene esa cultura y le dicen, si le pones esto va a funcionar, pues, el usuario final lo que va a hacer es va a buscar la calidad más barata, poner el producto que le recomienden y se lo va a poner, ¿no? Yo creo que en la curva de aprendizaje, vuelvo a lo mismo, tenemos que enfocarnos en educar al usuario final para que utilice un producto de calidad y al final no dañe sus motores, cuide de sus equipos y vuelvo a lo mismo, el propósito del producto es eliminar las emisiones de óxido de nitrógeno. Eso es lo que nos tenemos que enfocar. Sally? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, Me perdí. Durante esses Ah, 3 anos ahora de recuerdo. transição, o que é o mais importante que deve acontecer para que não há muitas formas de burlar Hacer o sistema? trampa. Creo que, como comentaba, es que en verdad todo es cuestión de educación, pero también de compromiso de parte de nosotros, productores, y de nuestros proveedores de lo que estamos haciendo. Cualquiera puede llamar urea grado automotriz a este vaso, si lo tomo, lo mezclo y agarro unas Prills y te digo, aquí lo tienes. ¿No? Al final necesito una temperatura y una buena mezcla para tenerlo. Entonces, debemos ser honestos primero, como sacar el producto al mercado, que el cliente se dé cuenta que es eso, lo que decía en la presentación anterior, pues no hay una manera de decir cómo está el Biuret o así rápido o un equipo y podemos emitir un certificado, como tú decías que ha pasado en otros países, falso, con un poco de trampa, pero es eso, seamos honestos con lo que hacemos, eduquemos a nuestra gente y el nivel de educación en este sentido es para todos. La información es poder. Exactamente queremos que el usuario final tenga el poder de decidir. Aquí no estamos probablemente para decir quién es mejor o no. Ten el poder de decidir. Hay esta oferta en el mercado. Decide, pero decide por algo que lo esté haciendo bien. No decidas por un precio, no decidas porque alguien llegue y te dice, oye, yo te relleno el tambo y entonces te bajo el precio por litro, ¿no? Sino hay que informar a todos, hay que ser honestos y a medida que también nosotros mostremos esa honestidad al mercado, el mercado pues empieza a creer en ti. Desgraciadamente, hasta que nos llega un equipo taponado el inyector a la agencia y te dicen, disculpa, ¿tú qué producto estás usando? Es cuando el usuario dice, ay, ¿en serio importaba? Pues claro que sí importa, no puedes abrir la llave y echarle ahí cualquier cosa que se te ocurre. Entonces creo que también es mucho decisión personal, pero como en todo, ¿no? El diésel, aquí, no sé si esto se puede traducir, aquí se llama los guachicoleros, ¿no? No es diésel y no es nada, pero cada uno decide qué ponerlo. También creo que es cultura de país, desgraciadamente a nuestro país le falta mucho, pero pues estamos aquí para eso, para todos aprender y para ir para adelante. Yeah, Charles? Yeah, I agree with both, and I think also the good news is the OEMs have put a lot of standards and things in place to restrict the cheating, because if someone is cheating, we just have to tell them, you will be found out because the product, your truck will not be operating. So really the OEMs have done a good job, I think, of really restricting how the cheating can occur. Great. Yes, una pregunta, sí. Yo solo quería hacer una aclaración, o a lo mejor hicieron más grande la duda. Pero nada más, digo, el artificio de venta de los que venden el AdBlue o el DEF, no puede ser que el AdBlue te va a incrementar el rendimiento de tu motor o va a mejorar el funcionamiento de tu motor, porque no es cierto, porque es un post-tratamiento de gases. A lo que te ayuda pues es en las emisiones, ¿no? Y el segundo es que un rendimiento real de consumo de un AdBlue es el 3.5% actualmente, que es el que yo tengo, tenemos Euro 6, es 3.5. Los OEM dan de 5 a 6 por protección, ¿verdad? Pero realmente ahorita es 3.5
como comentan por ahí Rodrigo, cuando la unidad se vaya haciendo más antigua, pues obviamente va a demandar un poquito más y probablemente el ciclo de vida de 10 años vas a llegar al 6%, ¿no? Pero sí, y al final sí es en pro del ambiente y de la globalización, pero sí, para nosotros los que sí invertimos en eso es el 6% más de costo. Yo te puedo contestar esa pregunta. El AdBlue no va directamente relacionado con el consumo de diésel, esto es algo claro. Obviamente para nosotros los productores y para el distribuidor es un aliciente venderlo de esa forma. ¿Qué pasa? Esto, como tú lo dijiste, Perdón, es... pero no puedes vender eso a un cliente. No, eso te quiero explicar. Es como tú lo dijiste, un tratamiento post-combustión. Pero, ¿qué sí es más eficiente? El motor es más eficiente. Tú comparas un sistema EGR antiguo con un sistema de un motor nuevo sin el sistema SCR, el motor en sí es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque lo que se hizo es que el motor se calienta más y quema más rápido la partícula porque el oxígeno es puro, porque no lo reciclas en los gases del motor. Entonces tienes un motor más eficiente. No es por el AdBlue, pero los motores que tienen los sistemas SCR son más eficientes y te dan un rendimiento de diésel con todo y que pagas el AdBlue. De ahí viene lo que se dice que es el descuento por la urea, pero no es por la urea. Si me parece, ¿qué marca me puede decir eso? ¿Perdón? ¿Qué marca me puede garantizar eso? Eso ya lo tendrías que ver tú directamente con los Porque OEMs. no he encontrado ninguno. Lo que yo te puedo decir, la realidad es que mi rendimiento es 1 a 1. O sea, un motor antiguo y un motor nuevo te dan exactamente el mismo rendimiento. Euro 6. ¿Pero qué O sea, quieres? Rodrigo, no estoy hablando de oídas. Yo tengo Euro 6, 50 motores Euro 6, Ujú. y me dan 1 kilómetro por litro. Digo, es una pregunta para los OEM, ¿no? Que son las oportunidades que tienen que mejorar. Exacto, digo, es una pregunta mucho más técnica. Desafortunadamente yo no te puedo hablar directamente del motor, pero es lo que se ha visto en general, que si hay un ahorro de diésel porque el motor es más eficiente. 8 meses operando 50 autobuses Euro 6, que me dan uno. Bueno, Digo, es una aclaración, no es abandonada, sino simplemente es un foro donde tenemos que todos aprender, ¿no?, del producto. no, y digo, también se podría analizar el diésel, la conducción del piloto. Digo, hay muchos aspectos distintos que pueden marcar el rendimiento de un motor, ¿no? O sea, no tiene que ser relacionado directamente con la urea automotriz. Un poco para complementar con Rodrigo, lo que sí que sucede es que cuando el sistema, lo que también decía Chad, los OEM lo han hecho muy bien y lo que el sistema sí identifica es que no tienes urea y entonces sí baja el rendimiento, pero es porque falta el producto. Ahora no va relacionado, como decía Rodrigo, con la potencia del motor o el desempeño no va relacionado con la urea. Lo que sí, si no hay urea, el rendimiento y la potencia bajan inmediatamente, pero esta es una manera que el OEM tiene de decirte, lo estás haciendo mal y contamina más, al final si no trae el producto, ¿no? Pero es esa manera de decirte, o le pones producto o no funciona, un poco así de manera coloquial. Precisamente no trae un refractómetro, el sistema que te pueda dar la concentración, te da nivel. Entonces, si tu nivel del tanque está fallando, igual y paras la potencia. Si, como tú bien dices, si el operador, el hombre camión, quiere ahorrarse el AdBlue, le pone nivel de agua y la unidad jala. Lo que podrías hacer y tener probablemente, si me permiten, es verdad que es una inversión, ¿no? Pero a mí me ha tocado ir a hacer pruebas de, oye, es que este producto tal y hemos sacado urea del motor que la trae, ¿no? Hemos sacado muestra de producto que yo llevo y muestra del producto que tiene el cliente a granel. Y sí hay refractómetros actualmente digitales que te miden índice de refracción y concentración de urea. Entonces tú podrías ver ahí, oye, ¿qué pasó en este viaje? No fue la urea. Llega a la unidad, sacas una muestra y le dices, esto no es lo que tú te llevaste, en realidad. Porque al final, volvemos a lo mismo, en México somos muy creativos. Entonces, si tú le estás dando en los gastos a un operador
para que compre urea por lo que sea, que era una ruta, que fue una emergencia, que no se dio cuenta, que falló el nivel, tendría que con honestidad comprar el producto que tú le pediste que comprara. Si no lo hace, la única manera que tienes de saberlo es eso, llegar y oye que me está fallando la unidad, tomas una muestra del depósito de AdBlue y te das cuenta ahí. Ahora, esos serían temas internos también de cada compañía, ¿no? El que te vende el AdBlue no te va a dar la respuesta de qué tienes que hacer con el personal que infringió las normas de la compañía. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguien? Sí, ¿y de vosotros algún comentario final? Sí. Sí, hay un… Perdón. Mi pregunta deriva de de la última presentación. Hablaron acerca de una norma mexicana. Tengo entendido que para el año que entra, 2019, ya entra en vigor 100% la NOM 044. Y ellos hablaron de que la D316 de la IMNC es una regulación que tienen que tener las compañías que producen urea. Corríjanme si estoy diciendo algo incorrecto. Entonces, esto quiere decir que para 2019 esta regulación debe ser obligatoria para los productores. No sé si ustedes, por ejemplo, ya la tengan prevista o si ya tengan esa certificación o esa regulación. Bueno, yo te puedo decir, es cierto, pero es una recomendación. La norma al todavía no existir, no podemos regirnos en nada. Vamos a tener que esperar a que la norma pase y en ese momento esa recomendación dejará de ser recomendación y podrá convertirse en una certificación. Eso es lo que todos estamos esperando. Y no nada más esperamos que se genere una certificación, estamos esperando que haya un gobierno, alguien encargado que persiga esa certificación, ¿no? Que la avale. Lo mismo pasa con API, que hacen exámenes, lo mismo estamos esperando en México, pero por ahora es una recomendación simplemente. Sí, por favor, micrófono. Sí. Bueno. Sí, respecto a la norma 044, es una norma que se publicó este año y que ya entró en vigor. Lo que no entra en vigor aún son los estándares EPA, o sea, los binomios que le siguen al vigente. Esos entran hasta junio de 2019, pero la norma está publicada y está en vigor, ¿no? Ahí yo creo que como que hay confusión respecto a la entrada en vigor de los diferentes estándares, porque hay 3 estándares que en algún momento del tiempo, que es en el año 2019, van a entrar en vigor 3 al mismo tiempo. Sin embargo, un estándar ya está vigente, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ya está vigente, está publicada y está vigente. La norma 044 Semarnat 2017. La segunda pregunta va respecto a la norma mexicana que mencionaba. Esa norma mexicana es voluntaria, es para la calidad de urea. Es voluntaria, pero cuando una norma se enuncia en las referencias de una norma oficial mexicana, eso quiere decir que es de carácter obligatorio. Ajá. ¿Sí? Entonces, es obligatoria. O sea, desde el momento que va en el cuerpo de una norma, desafortunadamente pues no tenemos proyectada la norma, pero lo puedes checar con la norma oficial mexicana 044 y hay un apartado que se llama referencias normativas. En las referencias normativas quiere decir que todas las normas que se enumeran ahí son necesarias para la interpretación o cumplimiento de esa misma norma. A eso se refería él cuando lo mencionó. Sí existe, es voluntaria, pero al estar citada en una norma oficial mexicana se hace voluntaria. Y está en vigor, por supuesto, está en vigor. Sí. Un producto que no tiene esta certificación, ¿estoy fuera de ley? La norma, a ver, otra diferencia importante en esta norma mexicana es que no es una certificación, simplemente determina algunos parámetros de calidad de la urea, pero no proporciona una certificación. Ojo, es diferente, es otra certificación en México, no la da esa norma mexicana, pero sí te dice algunos parámetros y te dice que el contenido de urea debe ser del 32.5%, como lo mencionaron en las presentaciones anteriores.
De cualquier forma, para cualquier duda sobre la interpretación de la norma oficial mexicana y cómo se aplican las referencias, con todo gusto podemos aclarar cualquier duda. Bueno, gracias. Sí, creo que una última pregunta. ¿Y sí? No, es la tuya. Me quedé Sí, sí. reflexionando en el asunto del el ahorro, si está relacionado con el DEF o no. Sí. Y Sí, el micrófono, por favor. Sí. Y encuentro que son dos casos diferentes. Es decir, si yo tengo una flota con puro Euro 6, no hay tal ahorro por el DEF, sin embargo es una inversión que yo tengo en un motor muy eficiente. La pregunta en realidad es cuando tengo Euro 6 y algunos otros camiones o no tengo ninguno de Euro 6, si me voy a ahorrar por el DEF ese costo de diésel. En ese caso sí es una inversión porque me reduce el costo de diésel y de todas maneras voy a tener que cambiar el camión tarde o temprano. Entonces, lo que estoy haciendo es una inversión y sí ahorrando por casualidades del DEF. Es decir, sí es un factor directo el ahorro por el DEF, ¿no? Son dos casos diferentes. Sí. Eso era mi aclaración nada más. Sí, bueno, gracias. Sí, creo que entonces estamos, llegamos al final del panel de discusión y de la conferencia México. Entonces, primeramente, gracias a los tres participantes del panel. Sí, para completar la conferencia, mi colega Cheryl, is Cheryl here, George? Sí, Cheryl viene para completar. Mientras tienen formularios de opinión sobre las mesas, por favor, complételos, porque es importante para nosotros también. Y también y las presentaciones de ayer ya están disponibles en el sitio de la conferencia, y las presentaciones de hoy serán disponibles mañana o más tarde el lunes, el próximo lunes. Yes. And from my side, just a final thank you. Thanks for being here both days, full room both days. It was great. From my perspective, it was a great learning platform. I think there's a lot happening in Mexico, and we'll keep tracking these markets on a very regular basis because things are going to change a lot over the next few years. So looking forward to seeing you all again next year. Thank you. Cheryl, please. And I just want to thank again for Fabrizio's 2 days chairing. Sorry, it's a bit. And we all agree that the sections won't have gone so smoothly without him. So, and also a special thanks to all our speakers for the very fantastic contribution to the 2-day section. I believe everyone enjoyed, especially the last panel discussion with the speakers, the panelists, and also the another big thanks to all of our audience and over the last 2 days, and I'm sure we all deserve another round of applause. So all the presentations will be made available on our website, and so you will get access to that for the next 6 months. And if you experience any difficulties in that, you can contact myself or to our team in London, and we'll make sure that you get all of the presentations. And up the screen, we have our conferences agenda in 2019, and we'll be going to Brazil, China, Japan, and Europe. We hope to see you all somewhere at the future conferences. And last, I would like to thank again for all of your contribution in the last 2 days, and hope to see you in 2019. Thank you.